Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Este es el segundo módulo del curso que estamos hablando de la función y atención farmacéutica en atención primaria en salud. Y este módulo corresponde, yo creo que a lo que es la descripción de la cadena, los eslabones que están enlazados en el trabajo, en nuestro desempeño, las tareas que están encomendadas digamos, por mandato ministerial y la forma lógica en que nosotros podemos lograr mejores resultados, podemos hacer un mejor seguimiento de las tareas que son muchas en realidad. La verdad es que este trabajo en atención primaria es de un volumen importante. La responsabilidad también es importante. Las variables que están en nuestras manos no son tantas en realidad, pero sí es determinante que nuestra información, la información que nosotros entreguemos, los consolidados de inventario, los consolidados de prescripciones, los consolidados de cumplimiento de programas, de la participación de la unidad de farmacia en el círculo virtuoso del consultorio de los centros de salud familiar y la coordinación con postas rurales, en caso que corresponda, es fundamental. Es fundamental. Todo el flujo de medicamentos va a depender de nosotros. Cualquier situación que tenga relación con el uso o mal uso de medicamentos o insumos va a estar en nosotros. Entonces la verdad es que este segundo punto, este segundo módulo, nos da como una recomendación que se basa mucho en lo que está descrito en la cadena de logística integral, en donde nosotros no solamente tenemos que ver cada evento como un suceso aislado, y tampoco podemos desentendernos del conjunto, porque es clave que logremos empaparnos de que todo el proceso es y está bajo nuestra responsabilidad. Eso para mí es fundamental. Bueno, yo creo que en distintas formas todo se nos ha pedido que diseñemos un flujo de trabajo referente a nuestras actividades. Este es uno más. Seguramente no hay un solo diagrama, un solo esquema, una sola ruta. Lo interesante es tratar de tener puntos comunes en las rutas, porque esa es la identificación de la unión de los eslabones. Es de esa forma en que nosotros podemos iniciar de manera correcta una segunda etapa si tenemos el control de una primera. Mal podríamos enganchar una tercera etapa o un tercer eslabón si no tenemos un control o una idea acabada de lo que pasó dos etapas antes. Esto, si lo ven de una forma, no tiene ni número 1, ni número 2, ni número 3. No hay un punto de inicio, como se dice que es primero la gallina o el huevo, pero acá se establecen por lo menos 4 ejes. Y si uno mirara cada eje, uno podría establecer que hay tres puntos o tres acciones que están enlazadas en cada eje. Lo primero que vamos a hacer es una descripción de este flujo que yo les presento. Cada cual tendrá su forma de trabajo. El Ministerio de Salud nos hace una recomendación. Siempre el Ministerio, a través de las direcciones de salud y a través de las corporaciones municipales, nos recomienda una forma que es la más probada quizás. Ahora, una cosa o una acción que se viene desarrollando hace 30 años no significa que sea la más adecuada. Entonces nosotros tenemos que estar empapados de la realidad de los procesos
en nuestro ámbito para poder aplicar, para poder seleccionar, para poder evaluar cada etapa en su justo mérito y decidir si corresponde la aplicación de todas las acciones, si hay alguna que quizás no depende y simplemente no la hacemos, ¿ya? Pero básicamente los eslabones que están acá, yo los defino en 4 ejes para mí que son importantes. Primero es la compra, la adquisición de productos farmacéuticos e insumos. Segundo punto es que cuando llegan, ya sea por, más adelante vamos a hablar del concepto de lo que es el proveedor, la fuente proveedora, yo tengo que almacenar, tengo que tener un lugar físico definido donde yo voy a almacenar. Una vez almacenado, yo tengo que distribuir, tengo que entregar, no me voy a quedar con todos los medicamentos o insumos ahí estancados, yo los voy a empezar a mover. Tengo demandas, tengo necesidades que tengo que cubrir. Entonces ese proceso es dinámico, no va a ser un proceso que se estanque o que me dé un tiempo para yo poder hacer otras actividades. Tengan por seguro que otro tipo de controles o evaluaciones las voy a tener que hacer en el proceso, las voy a tener que hacer, saber hacer en el camino. No voy a poder, probablemente no pueda contar con un tiempo muerto para decir, ya, ahora voy a hacer tal o cual cosa. Voy a tener que tener diseñar una planificación que me permita, ¿no es cierto?, por último, ir cubriendo distintas etapas cuando quizás una no es la que está activa. Puede ser. Y luego de la distribución, ¿a quiénes nosotros distribuimos? Distribuimos a las unidades y a los pacientes. Todas las unidades que están dentro de la atención primaria, dentro de los consultorios, de los centros de salud familiar. Hemos hablado de las salas ERA, las salas IRA, donde está todo el seguimiento de pacientes crónicos, asmáticos, que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo el grupo de pacientes crónicos que vamos a revisar en el otro módulo que tienen fechas de control con médicos morbilidad y control de retiro de medicamentos con su receta y con su carnet de paciente crónico en la farmacia. Tenemos también que muchos centros de salud tienen habilitados los centros de alta resolutividad, que implica que tenemos mejor equipamiento, tenemos un stock de medicamentos que quizás son nuevos y son críticos en la medida que si yo tengo una sala de reanimación, hay algunos medicamentos que no puedo no tener. En rigor, yo no debería tener ninguna falta. Pero la realidad actual y la gestión, que muchas veces no todas las variables van a estar en nuestras manos, nos van a jugar una mala pasada. El tema es que nosotros tenemos que intentar tener un control semanal de existencias, de movimientos, de planificación de compras, de almacenamiento, dónde tengo almacenado tal o cual producto, saber destinaciones semanales, cantidades y no tener una situación de falta o una situación de reclamo probablemente de alguna unidad o por los pacientes. Habitualmente quizás el reclamo del paciente o la situación de conflicto en el usuario es por la atención, ¿ya? Es por la atención, es por la calidad de la atención, ¿ya? Pero en este punto yo creo que los ejes que son vitales para lo que es el flujo de medicamentos va en las compras, el almacenamiento, la distribución y la determinación de unidades y pacientes. Como primer eje, en el trabajo de compra, tengo que tener enlazado un sistema o una norma de recepción. Tengo que tener un procedimiento operativo que me indique claramente el proceso de recepción, almacenamiento. Una vez que yo tengo el almacenamiento, efectúo mis controles, chequeo de número de lotes, de vencimientos,
de control de existencias. Es vital porque yo mensualmente a lo menos tengo que tener informes o registros de movimiento de medicamentos por morbilidad, un registro mensual de movimiento de medicamentos por patologías crónicas, ¿no es cierto? Un registro de movimiento de los medicamentos, de los programas ministeriales. Toda esa información mensualmente a mi dirección me la solicita, porque es la justificación en cuanto a la planificación y la proyección de necesidades. Siempre uno, y esto es realidad, la planificación siempre se queda corta, la proyección siempre es menor, porque el número de usuarios, el número de casos, y el número de pacientes, y el número de dispensaciones, el número de medicamentos siempre va a ir en aumento. Siempre, esa es una tendencia natural en lo que es la cobertura. Y eso es lo que se persigue, que nosotros logremos mayor cobertura. ¿Ya? Luego que yo tengo la distribución, tengo que saber quiénes son los que están necesitando. Si son las unidades que doy apoyo dentro del centro de salud y los pacientes que necesitan medicamentos, porque no puedo, ojalá, no debería, puede ser un indicador de gestión que yo no tenga faltas. Si es que no tengo la justificación de un desabasto por el laboratorio o por algún proveedor, ¿no es cierto? No perder de vista que nuestro proveedor es el Estado. Nosotros gran parte, si no lo es todo, de la cantidad de medicamentos que recibimos vienen de la central de abastecimiento. Y la verdad es que la garantía de stock es lo que la central nos asegura. Y por último, yo teniendo claridad de las necesidades de mis usuarios, que son pacientes y las otras unidades, yo hago un trabajo de selección. Y el trabajo de selección de medicamentos no lo hago solo. Hay un mecanismo, hay un ente, se podría hacer, un equipo de gente que no es nada nuevo, que es el famoso, muchas veces mencionado, Comité de Farmacia y Terapéutica, ¿cierto? Que en el fondo son los que deciden, donde uno propone una junta que ojalá fuera mensual, en donde con la participación de todos los profesionales prescriptores y del equipo de salud, tener y poder abordar aquellos casos en medicamentos que no tenemos. Ciertamente hay un arsenal farmacológico en atención primaria. No cabe duda, hay medicamentos que nosotros en atención primaria no vamos a tener. Pero sí hay un listado amplio que nosotros tenemos que apuntar a no tener quiebres. Y ahí tenemos otro parámetro que indica gestión, que nosotros tenemos que constantemente estar gestionando y estar cubriendo y evitar una situación de desabasto. Evidentemente que si hay un tema de manufactura del medicamento, no hay ningún laboratorio, ningún proveedor que tenga, bueno, eso también oportunamente se comunica a la dirección de salud, se comunica a nuestra jefatura en el consultorio, se comunica al equipo de salud, porque de una u otra forma tendría que hacerse una adecuación en el esquema de terapia si es que fuera el caso, si es que fuese necesario. Porque lo que se trata de evitar en el fondo, el trabajo último, el objetivo final del trabajo que nosotros desarrollamos, y no solos, no aislados, es el paciente. Lo hemos conversado en el módulo anterior, la naturaleza y el espíritu del trabajo es el usuario, porque finalmente todas las actividades que cada grupo, que cada unidad, que cada profesional desarrolla, van dirigidas al usuario, van dirigidas al paciente. ¿Ya? Entonces, aquí el tener registros, tener información actualizada, tener, ojalá la información quizás pensando, respirando información. O quizás, como les digo, en programación o planificación semanal. Yo por lo menos debería tener una planificación semanal con algunos factores que son críticos, no para mi desempeño, sino que para que la farmacia funcione bien. Vamos a ir ahora más en detalle lo que se refiere a las etapas que describí recién dentro de ese flujograma que se puede o no acomodar a lo que ustedes tienen en sus lugares de trabajo,
pero es la recomendación. Insisto que el Ministerio de Salud hace recomendaciones, también controla, evalúa, supervisa a través de la Dirección de Salud pertinente que nosotros estemos haciendo y cumpliendo con, digamos, con la tarea asignada. Pero la recomendación apunta a que son las prácticas que generan trazabilidad y son aquellas prácticas que han demostrado que son eficaces y que nos ayudan a mejorar los números en cuanto a la cobertura de pacientes, en cuanto a evitar quiebres o evitar faltas de medicamentos en nuestro arsenal. ¿Ya? Entonces, lo primero es la selección de medicamentos. Se habla de que en el sistema público, sea atención primaria, secundaria, terciaria, hay un tema de recursos. El Estado tiene muchos recursos. No creo que sea un tema de recursos. Acá hay un tema de poder gestionar mejor. Hay un tema de poder tener una comunicación lógica y más estrecha con todos los elementos que somos la cadena. ¿No es cierto? Y entre ellos es importante tener un arsenal que sea el adecuado, el apropiado para nuestro establecimiento de salud. Entonces, la elaboración y la actualización del arsenal farmacológico es responsabilidad de un organismo que es el Comité de Farmacia Terapéutica de la Dirección del Servicio de Salud. ¿Cierto? Los criterios para definir y actualizar ese arsenal parten del Formulario Nacional de Medicamentos, que es el documento oficial del Instituto de Salud Pública. También nosotros, a nivel de consultorio y por las normas clínicas dictadas por el Ministerio de Salud, tenemos esquemas de tratamiento para las patologías de mayor prevalencia y que permite la creación y la ejecución de los programas FUFAR, que tienen que ver con fondos de farmacia, que entre ellos exigen la presencia y la contratación de un químico farmacéutico, y también se hace hincapié en que este registro de recetas de uso es, ojalá, no más allá de un mes. Nosotros ojalá pudiésemos tener un par de veces al mes un informe de movimiento, un histórico de todo lo que tenemos. Y más aún poder tener una idea clara de cuando tenemos faltas. Insisto que las faltas no es grave que se produzcan porque estamos con una situación sanitaria que ha afectado a nivel industrial la manufactura y hay muchos casos que distintos proveedores, ya sean fabricantes o ya sean intermediarios, no tienen los medicamentos. Entonces solamente cuentan con una carta de respaldo, una carta de desabasto. Pero nosotros esa carta no se la podemos pasar al usuario. El usuario está esperando que le pasemos el medicamento. ¿Ya? Entonces ahí el trabajo, digamos, de planificación, cosa de evitar o anticiparse a una situación que puede ser de inflexión. Eso es, digamos, lo que se persigue como el eje de la atención farmacéutica en la atención primaria. Ese es el concepto. Les insisto, ese es el mandato ministerial. ¿Ya? También la capacidad de resolución del consultorio determinado por el equipamiento, el recurso humano y los criterios de referencia y contrarreferencia que existan al respecto. Nosotros, en los equipos de atención primaria, los equipos de farmacia son generosos. Nunca he visto que haya una o dos auxiliares o TENS a cargo de todo el proceso, digamos, de todas las labores de manejo de la farmacia, desde un par o dos o tres personas encargadas en bodega de almacenamiento, más las entre 8, 15 o 20 personas más que tengo en mi farmacia, en el CDT o en la farmacia que la tenemos en el consultorio. Siempre hay una cantidad de gente. Los equipos son importantes, tenemos que hacer una cobertura diaria, ¿no es cierto? Probablemente después exista la extensión horaria, hay muchos trabajadores que también hacen uso de la extensión horaria, pero eso es como extra a la labor que tenemos de día a día frente a los usuarios. Los criterios para definir y actualizar el arsenal son el Formulario Nacional de Medicamentos, las normas o esquemas de tratamiento para patologías de mayor prevalencia en los programas de salud del Ministerio,
y la capacidad de resolución del consultorio en cuanto al equipamiento, el recurso humano y los criterios de referencia que nosotros vamos a tener en cuenta, tanto para el equipamiento y para la formación de equipos de trabajo. ¿Ya? El consultorio debe disponer de un arsenal farmacológico. Entonces es el director del consultorio en que elabora una lista de formulario, ¿no es cierto?, de arsenal farmacológico para el centro de salud. ¿Ya? Si es que existiera alguna modificación, una ausencia, un medicamento que se retiró o una incorporación, es resorte de la autoridad que es la directora de salud, la que, digamos, nos da ese respaldo técnico en cuanto a nuestra labor, si es que así fuera, o si ese fuera un punto del trabajo. El Comité de Farmacia y Terapéutica, de ser de esa forma, analiza y somete a aprobación, ¿no es cierto?, alguna modificación en el arsenal del consultorio. En la periferia, o no solamente en la periferia, en distintos lados hay consultorios que son centrales, consultorios que son añosos, como el de Santiago Centro en Curicó, como el que está por Independencia, el de Conchalí por Independencia también, un poco más acá, más cerca de la calle Mapocho. Entonces, en sectores que son periféricos, por ejemplo, Buin, Paine, Champa, Linderos, Aculeo, no existen, digamos, 3 o 4 o 5 centros de salud familiar aparte, existen postas. Y las postas, como tal, van a funcionar y tienen, digamos, la misión de poder resolver de manera eficaz una situación de salud leve, ¿cierto? Probablemente no necesite médico, pero de ser así, siempre está la coordinación con ambulancia, dependiendo de la severidad o la gravedad de la situación, de la gravedad de la salud del paciente, ¿ya? Dentro de la selección empezamos a conversar de la existencia del comité de farmacia. Y esto es medular. Hay aspectos, por ejemplo, en que si nosotros vamos a un sistema privado, también existen los comités de farmacia, pero en algún momento, sobre todo los departamentos de infectología, no a propósito del tema COVID, si yo le estoy hablando de por lo menos hace 20 años o hace 10 años, se objeta muchas veces la presencia de medicamentos antibióticos que no sean del fabricante original, que no sean el patrón, digamos, de referencia muchas veces. ¿Y por qué? Porque resulta que no existe una documentación técnica importante de respaldo cuando aparecen otras alternativas. Ahora, eso no evita que un medicamento entre en registro. El registro sanitario también es bastante exigente en la concesión y en que se otorgue un registro sanitario. Pero la práctica clínica, digamos, el número de trabajos, el número de publicaciones quizás que desarrollan los especialistas, la experiencia en distintos centros de salud ubicados en distintas regiones del planeta, dan cuenta de un respaldo que suele ser mejor, que es más contundente, que es macizo, frente a la evidencia, digamos, de una marca, una alternativa que está apareciendo en el mercado. Ahora, se piensa, y por lo menos a nivel ambulatorio ocurre de esa forma, que los costos de los medicamentos, y que es un criterio de evaluación también para la incorporación al arsenal, son muy distintos. Pero créanme que a nivel de, por lo menos en antibióticos, en el manejo de los comités de infectología, muchas veces no se da una diferencia tan importante entre el fabricante, el original, y una alternativa novedosa, no porque sea otro medicamento, sino que es el mismo medicamento, pero que otra marca
y que puede ser manufactura nacional o es de otro fabricante también extranjero. Entonces, frente a todas estas variables, ¿quiénes son los encargados de decidir esto? ¿Quiénes tienen que ponerse a conversar y ponerse de acuerdo? Ese es el Comité de Farmacia y Terapéutica. Está integrado, ojalá, ¿no es cierto? Y ojalá sesionara una vez al mes desde la autoridad local, director de servicio, ¿no es cierto? Director de atención primaria municipal, el jefe de departamento de programas también, que puede ser del ministerio. Tiene que haber un químico farmacéutico asesor del departamento de atención primaria. Tiene que haber un químico asesor del departamento del programa de las personas. Probablemente también existe un químico farmacéutico asesor de la municipalidad y que da el soporte técnico, ¿no es cierto?, regulatorio a todos los centros de atención. Y también el cirujano dentista asesor en materia de programas de salud bucal en la población. ¿Ya? De esta forma, una vez que está, digamos que tenemos una conformación del comité de farmacia terapéutica, es necesario realizar una programación de necesidades de medicamentos e insumos terapéuticos. Esto, si lo vemos de un punto de vista básico, es como cuando yo voy al supermercado y tengo que comprar. En esta época, ¿no es cierto? Ya vamos para 2 años, en que gran parte de la vida diaria se tornó hacia el hogar y no afuera. Evidentemente que hay una balanza que tenía elementos que estaban, ojalá, compensados. Pero hoy en día los gastos se han desplazado. Si antes quizás había más gasto en transporte, había más gasto en benzina, en petróleo, y quizás menos gasto en comida, o en energía eléctrica, o en parafina, o en gas, cambió. Tenemos que estar en la casa, estamos almorzando en la casa, estamos preparando cosas en la casa, y quizás ya no tenemos tanto la tarjeta del metro porque no nos estamos desplazando, pero es una inversión de los gastos. Y si lo vemos con un poquito más de detención, no sería raro encontrar que ahora tenemos más gasto que hace 1 o 2 años atrás. Entonces, la programación de necesidades de medicamentos siempre juega con esta balanza en donde uno proyecta que las necesidades aumentan, pero los recursos disminuyen. Ejemplo, ¿qué pasa con el tema actual de COVID? En donde, claro, se dispone una cantidad de camas, tanto en el área privada como en el área pública. El área pública tiene una cantidad superior de atención de camas que el área privada. Pero resulta que también se tiene una cobertura que es mayor porque más del 90% de la población tiene como lugar de atención el espacio que es público. Entonces, esta pandemia, con este nivel, digamos, de contagio, está provocando ahora, por ejemplo, hoy día números actuales que siempre se está bordeando el 10% de positividad. O sea que por lo menos de 100 personas, 10 están siendo catalogadas como positivos frente al virus. Y de hecho también se define que la gravedad o la condición de hospitalización va a estar dada por el grado de inmunización. Ahora se tiene una meta de lograr cerca de 1 millón de personas que están rezagadas, 1 millón de personas, ¿no es cierto? Y lograr una vacunación, digamos, y una estimulación e intentar mejorar la llegada y la cobertura, ¿no es cierto?, de esta gente que por X razón no se ha vacunado. En un principio el nivel de vacunación e inmunización fue espectacular, porque mucho adulto mayor acudió y era un proceso bastante rápido, ágil, pero luego empezó a desplazarse los grupos etarios y el nivel de cumplimiento o meta de vacunación bajó. Entonces hubo que empezar a desarrollar más programas de concientización, motivacionales, poco menos, y tratar de convencer a la población de algo que probadamente es seguro y genera más certezas que incertidumbre. Evidentemente, como revisamos anteriormente, es la autoridad sanitaria la que va a estar evaluando el riesgo, sobre todo asociado de vacunas que se están usando fuera de Chile y que están arrojando
digamos, resultados que pueden ser más complejos. Pero esa información llega acá y se filtra y se evalúa. Y es la autoridad sanitaria la que define y limita, por ejemplo, los rangos de edad de administración de la vacuna. ¿Ya? Entonces, la programación de necesidades se basa en que nosotros tenemos una cantidad de dinero asignado, un presupuesto. Supuestamente esta es una planificación que se podría llamar como flexible, porque habitualmente siempre estas cantidades van cambiando. Uno puede hacer una proyección año a año, que es lo que se solicita, pero es difícil. Es difícil. Imagínense que la programación del año 2020, que probablemente estaban trabajando en la atención primaria durante julio, agosto, septiembre del 2019, la hacen, pero resulta que el primer caso de COVID fue de diciembre. Entonces resulta que la proyección de muchos insumos y medicamentos que se están ocupando ahora quedaron fuera. Ahora, también es cierto que entraron medicamentos como la hidrocloroquina, se habló del remdesivir, se habló del uso de la citromicina, surgen distintas alternativas de unos también biológicos que llegaron a usarse para intentar revertir o controlar la severidad y el avance de la condición en el paciente que estaba sufriendo la infección. Pero resulta que, a pesar de que algunos centros privados hicieron y pusieron en práctica estas terapias, no sirvieron. No sirvieron. Ninguna superó o ninguna pudo evitar que el paciente finalmente cayera en ventilación mecánica, fuera intubado. ¿Ya? Entonces, es difícil, primero, empezar a programar si sabemos ya que el presupuesto es acotado. Entonces la labor del comité principalmente también va a estar pensada en que la proyección que tengo de mis necesidades tiene que ser en base a los criterios que tengo que tener en cuenta para poder hacer una buena proyección. ¿Ya? Nosotros habitualmente, en base a lo que estamos conversando, existen algunos métodos para poder tener una estimación de la proyección de la necesidad de medicamentos. Y uno puede ser el método de morbilidad o el método de consumo histórico. Si nosotros tenemos un ordenamiento y tenemos una clasificación muy certera de pacientes y esquemas de terapia, nosotros podemos manejar el método de la morbilidad y con un margen, no sé, de error bajito. Y si no tenemos ese registro, probablemente vamos a usar un método que nos dé la existencia, que nos dé un dato de registro de existencia por medicamento. Y ese es el método de consumo histórico, ¿no es cierto? Que más que nada corresponde a un abastecimiento regular y que es más general, ¿no es cierto? Pero que no está basando en consumo y existencia. Si nosotros tenemos buenas cifras de consumo, si tenemos buenos registros reales, confiables de consumo, y nuestras existencias son reales, ese dato es bastante valioso. Entonces, hablamos de los criterios que nosotros vamos a tener que considerar para la programación de medicamentos. ¿Qué criterios son esos? Normas o esquemas según patologías de mayor prevalencia. Siempre estamos pensando en hipertensión arterial, con todos los cuadros asociados de problemas metabólicos, pacientes con colesterol alto, pacientes diabéticos. Programación de actividades de salud, morbilidad y control. En atención primaria, la labor y la misión principal es ser ejes de la promoción y el trabajo de prevención de la enfermedad. O sea, de la promoción y la valoración del buen estado de salud. Entonces, por eso se hacen, no sé, ¿cómo se le puede decir? Monitoreos, se hacen trabajos en terreno, hay mucha difusión también de comunicación, se hacen muchas reuniones donde se invita a la gente a participar, a que pregunte, a que averigüe en qué nosotros la podemos ayudar. Ya, entonces ese trabajo de extensión, de difusión es importante. También va a depender de la cobertura. Habitualmente cuando hay zonas que están más desprotegidas en el territorio, se potencia el nivel de personal o estructural de un centro de salud. Y eso que ya también es que tengo que actualizar el arsenal. Por ejemplo, si un centro de salud no tenía el SAR, el Centro de Alta Resolución, ahora evidentemente esa farmacia tiene más.
y cambió su arsenal. Ahora es más rico, es más específico, ¿ya? Y siempre teniendo en cuenta, yo insisto, el histórico. Yo tengo que saber tener, ya sea, hay un mecanismo que es de la tarjeta de Vincar que se usa desde chuta, no sé hace cuánto tiempo en atención primaria, pero con herramientas tecnológicas, con un buen programa de gestión, con un sistema que nos permita tener una información oportuna. Y lo más importante, si la alimentación de esa información es buena, ese dato histórico va a ser infalible, o sea, nos va a poder dar una foto bastante certera, bastante precisa respecto a los medicamentos que tenemos. Entonces, eso es el planteamiento de necesidad. Luego tenemos el punto que hablamos de la adquisición, del proceso de compra. El proceso de compra también guarda relación con el presupuesto que nosotros vamos a tener y las fuentes de abastecimiento. Las fuentes de abastecimiento, ¿no es cierto?, o vienen de la Dirección de Salud, de la municipalidad, o las bodegas de otras farmacias o de algún hospital más grande que sea como el base de nuestro territorio. ¿Ya? Dependiendo de nuestra fuente de abastecimiento es que vamos a establecer procedimientos para tal abastecimiento y las postas rurales. ¿Ya? Y la fuente de abastecimiento deberá asignar a cada establecimiento una existencia por artículo y encargarse de hacerse responsable de la mantención. ¿Ya? En el caso de consultores y postas rurales, lo que se tiene que hacer para una buena reposición es la existencia asignada de artículos y los consumos reales registrados. Insisto, acá tiene que haber un registro, ojalá diario. Tomo el tema de medicamentos sujetos a control legal, que lo vamos a ver un rato más. Pero, por ejemplo, si yo intento hacer un control 2 o 3 veces al mes, señoras, señores, créanme, no va a ser posible. No va a ser posible. Ese trabajo que nosotros lo hacemos o intentamos caminar diariamente con ese registro va a ser espectacular, porque el volumen de trabajo se nos puede salir de las manos. Y estoy solamente hablando de los medicamentos de control legal, que es una fracción de todo el arsenal farmacológico en la farmacia. ¿Ya? Entonces, dentro de la fuente de abastecimiento y mi nivel, ¿no es cierto?, almacenamiento en la farmacia, tengo que establecer algunos parámetros. ¿Cuánto es lo máximo que puedo tener? Voy a definir una existencia máxima en cuanto a necesidad y espacio. Una existencia crítica vale decir que yo debería tener un sistema de alerta, ya sea por control de inventario, que no puedo tener menos de tal cantidad de unidades de tal o cual medicamento. Y en base a esa existencia crítica voy a establecer un tiempo de reposición. Vale decir que yo tenga más o menos una claridad de cuánto tiempo yo puedo manejarme sin tener que deberle medicamentos a los usuarios, por cuánto tiempo. Entonces yo tengo que saber tener una base, un colchón que está definida por esa existencia crítica, ¿ya? Y teniendo conocimiento del tiempo de reposición. Por programas ministeriales habitualmente los tiempos de reposición pueden ser de un mes a otro, sobre todo de sexualidad o programas IRA-ERA, que nos llegan directamente de la dirección a quizás a la bodega a la bodega comunal o a la bodega de algún hospital. Pero hay otros productos que directamente están en la bodega comunal y uno puede programar un retiro hasta diario, dependiendo del flujo. Ahora, si yo voy manejando mejor, voy gestionando mejor mi movimiento, probablemente yo esté haciéndolo una vez a la semana. ¿Ya? Normas técnicas, y aquí volvemos al tema de la norma 147. La norma 147 es clara respecto a las condiciones y disposiciones legales y técnicas que tiene que cumplir un lugar para que sirva para almacenar medicamentos. Tiene que estar diseñado y construido con materiales que permitan limpieza. Las superficies tienen que ser buenas, lisas. No pueden estar con humedad, con moho, ni agrietadas. Ojalá intentar ser herméticas para, digamos, impedir el ingreso de voladores o de roedores. Permitir un nivel de trabajo lógico y cómodo dependiendo del espacio. Iluminación y ventilación.
seguridad. Si yo dispongo o necesito tener una bodega es porque necesito un lugar que esté seguro, que sea de verdadera custodia para los medicamentos y los insumos. Siempre dentro del sistema de seguridad y prevención de riesgo, el extintor fue y va a seguir siendo un elemento clave. Estanterías dispuestas y construidas de manera tal que los medicamentos se mantengan ordenados y limpios, ¿ya? Y por supuesto que la ubicación de bodega y el acceso restringido. No puede entrar quien se le ocurra pasear, sino que solamente quienes estemos destinados al control de los medicamentos. Cuando hago el flujo ¿no? de norma de manejo de bodega, y como ya lo dijo y lo revisamos en la norma 147, tengo mi patrón de trabajo en recepción de productos desde proveedor, devoluciones o donaciones. Documentación en este caso, necesito una orden de compra, una guía de despacho o documento contable que yo pueda comprobar el lote, la caducidad, la cantidad y proveedor, quién me está enviando. Hacer una revisión también de lo que estoy recibiendo, que no esté manchado, que no esté roto, que los envases estén correctamente sellados, la rotulación en cuanto a vencimiento, caducidad, lote, manufactura, fabricante sea la, digamos, la que está adecuada por norma. Si insiste, este trabajo se coteja con el documento contable, yo con eso comparo. Dentro de la planificación, que a lo mejor yo ya lo conozco, tengo que saber tener mi documento y lo contrasto con el documento del transporte que me está visitando y que me va a hacer la entrega y yo voy a hacer la recepción. De la misma forma que yo estoy recibiendo, yo efectúo mi distribución. ¿A quién? A las unidades clínicas, a las postas. La idea es poder hacer un movimiento de medicamentos a aquellos que estén con fechas próximas de caducidad. Usualmente si yo tengo medicamentos de menos de 9 meses de caducidad, se entiende que están correctos, pero tampoco debería tener un sobrestock o cantidades muy grandes de medicamentos con, digamos, con próxima fecha de caducidad, a menos que yo tenga el antecedente histórico que esa cantidad es suficiente. Si yo estoy observando que mi histórico me dice que voy a mover 1000 en un pedido y tengo 5000 y tengo una caducidad próxima, entonces yo me muevo. Tendré que hacer algo en la bodega, tendré que poder orientar y poder desplazar el medicamento, conversar con la dirección de salud alguna política de canje, de devolución, pero claramente yo no me puedo quedar de brazos cruzados si estoy viendo que me voy a quedar por un periodo de tiempo con 4000 unidades de un producto que se me va a vencer. Y que claramente ningún usuario lo va a tener que recibir, ni los míos ni de otro centro. Ya. La baja, también, cuando estoy eliminando, cuando estoy dando de baja productos farmacéuticos e insumos, ya sea porque están rotos, porque están vencidos, porque hay una alerta sanitaria, porque el fabricante me lo pidió. No tengo que juntarlo, echarle una bolsa de basura que viene con el camión recolector. No. Tengo que saber comunicar el movimiento a través de la dirección de salud y mi dirección de consultorio. Van a haber procedimientos establecidos y se va a establecer, valga la redundancia, se va a comunicar oportunamente cuál es el mecanismo que tengo que usar. ¿Ya? En el caso de la eliminación de estupefacientes y psicotrópicos, como se ha hecho siempre, se hace a través de dirección de consultorio, se eleva una solicitud o un correo electrónico a Instituto de Salud Pública o al QF asesor del área de salud, del área de servicio, porque quizás hace una eliminación masiva, no solamente de mi centro. El ingreso de medicamentos psicotrópicos estupefacientes, al igual que la eliminación, se hace con registro en el libro. Se hace un registro de movimiento en el libro psicotrópico o en el libro de estupefacientes, según sea el caso. En resumen, cerrando el círculo de lo que estamos viendo en la gestión de medicamentos, si yo recibo, almaceno y conservo, siempre va a ser que cualquier medicamento que ingrese, perdón, va a tener que estar asociado a una guía o factura, un documento contable. Tengo que hacer la revisión
de la calidad y de las características técnicas y negociadas con lo que estoy recibiendo, fabricante, medicamento, cantidad, lote, caducidad. Se hace un registro de existencia en la tarjeta, en la famosa tarjeta Vincar, o quizá en sistemas un poco más contemporáneos, algún manejo de software que nos permita tener un manejo más rápido, más oportuno. El almacenamiento, en base a lo que acabamos de mencionar, de una bodega que esté diseñada y construida de manera óptima, autorizada para la conservación limpia y de temperatura y humedad de los medicamentos. Las estanterías construidas para mantener medicamentos inalterados, seguros y limpios. Disponer de espacio suficiente para el trabajo lógico dentro de la bodega. Dentro de la bodega de consultorio tenemos que conservar siempre la identidad del medicamento dependiendo de su proveedor o fabricante, a menos que hagamos fraccionamiento y lo desarmemos y hagamos dosis unitarias. De lo contrario se mantiene en su presentación original. ¿Ya? Y a lo menos dentro de los controles de existencia que lo habíamos visto un momento, pueden ser a lo menos una vez al año. Hoy en día un inventario general anual, créanme que es parte de la historia. Es como el Quijote. Hoy en día lo que se precisa es orientar en patologías de mayor prevalencia, medicamentos centinelas e inventarios selectivos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. Periodo de ejecución, el que sea conveniente. Damas y caballeros, gracias por la atención. Hemos terminado este módulo del manejo de medicamentos de atención primaria en salud. Muchas gracias.